Era una mañana soleada en la ciudad, y Laura despertó con una mezcla de entusiasmo y melancolía. Era el tipo de día en que la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su habitación con un resplandor cálido. Mientras se estiraba en la cama, una sensación de inquietud la invadió. A su lado, Javier, su esposo, todavía dormía profundamente, absorto en sus sueños, ajeno al torbellino de pensamientos que la asediaban. Laura había dedicado los últimos años de su vida al hogar y a cuidar de su familia, un papel que había asumido con orgullo. Sin embargo, en el fondo de su ser, había una voz que susurraba que necesitaba algo más. La rutina diaria, las mismas conversaciones y la monotonía del día a día la habían dejado sintiéndose atrapada en una jaula dorada. Con Javier trabajando largas horas para mantener su estilo de vida, la casa se había convertido en un refugio solitario. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos se desvían a una conversación que había tenido con su amiga Clara. Clara había mencionado, casi en tono de broma, la idea de un masajista a domicilio. Es una forma de relajarte y consentirte un poco, había dicho. Laura había reído en ese momento, pero la idea comenzó a germinar en su mente. ¿Por qué no darle una oportunidad? Después de todo, se merecía un momento para ella misma, un tiempo de desconexión del mundo exterior. Después de pensarlo durante un rato, tomó la decisión. Con un ligero nerviosismo, buscó en su teléfono el número de un masajista local que había encontrado en Internet. El corazón le latía con fuerza mientras marcaba el número. La voz al otro lado de la línea era masculina y suave, y se presentó como Daniel. Después de una breve conversación, acordaron una cita para esa misma tarde. Laura sintió un escalofrío de emoción y un toque de culpabilidad. ¿Qué pensaría Javier si se enterara? Con cada minuto que pasaba, la anticipación crecía en su interior. Cuando finalmente llegó el momento, Daniel se presentó a la puerta. Era un hombre atractivo de estatura media, con una sonrisa cálida y ojos que reflejaban comprensión. Al verlo, Laura sintió una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Lo invitó a entrar y lo condujo a la habitación donde tendría lugar el masaje. Daniel se puso a preparar el ambiente, apagó las luces brillantes y encendió velas aromáticas que impregnaron el aire con un suave aroma a lavanda y eucalipto. Laura se sintió inmediatamente más relajada. Le pidió que se cambiara y se tumbara en la cama. Con el corazón acelerado, se desnudó y se cubrió con una toalla, sintiendo una extraña mezcla de vulnerabilidad y liberación. Cuando Daniel comenzó a trabajar en su espalda, Laura sintió que las tensiones acumuladas de semanas, incluso de meses, comenzaban a desvanecerse. Sus manos eran firmes, pero suaves, y cada presión era como un bálsamo para su cuerpo cansado. La conversación fluyó naturalmente entre ellos. Daniel tenía un don para hacer que se sintiera cómoda, y su risa ligera hacía que el tiempo pareciera volar. Mientras el masaje continuaba, Laura se dio cuenta de que algo más profundo estaba ocurriendo. A medida que las manos de Daniel recorrían su cuerpo, una sensación de conexión emergió entre ellos. La tensión no era solo física, había una química palpable en el aire. Ella empezó a sentirse más viva, más deseada, y esa sensación la envolvió en una cálida ola de emoción. No podía recordar la última vez que había experimentado algo así. De repente una pequeña chispa de preocupación atravesó su mente. Se sintió atrapada entre la alegría que estaba sintiendo y la realidad de su vida con Javier. Recapituló las rutinas, las largas noches de trabajo y las conversaciones que se sentían más como transacciones que como conexiones. La culpa la invadió por un momento, pero se la ahogó. Quería disfrutar del momento presente, de la conexión que estaba sintiendo. Daniel continuó trabajando en su espalda, y cuando sus manos se desplazaron hacia su cuello y hombros, Laura cerró los ojos, dejando que su mente se liberara. Las preocupaciones se desvanecieron, y se permitió soñar un poco. ¿Qué pasaría si hubiera más momentos como este? ¿Qué pasaría si permitía que la vida fuera más emocionante y menos predecible? Mientras las horas pasaban, la atmósfera en la habitación se volvía más densa, cargada de una tensión innegable. En un instante sus miradas se encontraron, y Laura sintió que el mundo exterior se desvanecía. Era un momento de vulnerabilidad y deseo, un instante en que la realidad se sentía lejana. La conexión era electrizante y Laura sintió su corazón latir con fuerza. Fue en ese momento que, sintiendo que la situación se tornaba peligrosa, Laura se incorporó lentamente.
A pesar de su deseo de seguir en esa burbuja de felicidad, se dio cuenta de que debía poner un límite. Agradeció a Daniel por el masaje, sintiendo un ligero deslizamiento de emoción en su voz. Daniel, comprendiendo la situación, sonrió y mantuvo la profesionalidad, aunque sus ojos revelaban una comprensión más profunda. Cuando Daniel se marchó, Laura se sintió un torbellino de emociones. El masaje había sido más que un simple tratamiento, había sido un despertar. Volvió a su rutina diaria, pero algo había cambiado en ella. Comenzó a cuestionar su vida y su matrimonio. Se sentía más viva, más consciente de sus propios deseos y necesidades, y la experiencia con Daniel no dejaba de rondar su mente. A medida que pasaban los días, Laura luchaba con la confusión. Las pequeñas interacciones con Javier ya no eran suficientes. Se sentía como un pájaro enjaulado, deseando volar libremente. Una tarde, mientras preparaba la cena, miró a Javier y se dio cuenta de que ya no podía ignorar la chispa que había encontrado en su vida. La sensación de conexión que había experimentado con Daniel era algo que anhelaba en su matrimonio. Con el tiempo, Laura decidió que era momento de replantearse su vida. Empezó a abrirse a nuevas experiencias, a salir con amigos y a explorar su propia identidad fuera del rol de esposa y madre. Sin embargo, la historia con Daniel seguía en su mente, un eco constante de lo que podía ser una vida más apasionante. Fue entonces cuando decidió volver a llamar a Daniel, no solo para un masaje, sino para descubrir la conexión que había sentido. Laura sabía que debía enfrentar sus deseos y ser honesta consigo misma. La vida es corta, y ella merecía ser feliz. La segunda llamada no solo la llevó a un masaje, sino a una conversación sincera y profunda con un hombre que había despertado algo en ella. La chispa que había encendido se transformó en una llama, y aunque su camino no estaba claro, Laura sabía que estaba lista para explorar. Tal vez no solo se trataba de un masaje, sino de un nuevo comienzo en su vida, una oportunidad para ser la mujer que siempre había deseado ser.